Bienvenidos a nuestro webinario que se llama Expert Talk. Esta es nuestra cuarta sesión y después de dedicar los tres primeros webinarios a temas legales y aduanales, hoy los invitamos a participar en un webinario enfocado a cobros y adeudos. Les agradezco mucho su participación a todos aquellos que nos han acompañado en las sesiones pasadas y les doy un cordial bienvenida a quienes que forman parte de este webinario por primera vez. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Tomás Moschig y yo soy el agregado comercial de la Embajada de Austria. A través de estos eventos virtuales de aproximadamente 45 minutos, intentamos informarles sobre temas de alta relevancia en estos días. Como he mencionado antes, hoy escucharemos a un experto que hablará sobre un tema muy específico, no obstante de alta relevancia para todos ustedes. Antes de iniciar, quisiera compartirles algunas informaciones técnicas para el evento de hoy. Primero, les informo que este webinario será grabado y con mucho gusto compartiremos el vídeo después por correo electrónico. Segundo, también compartiremos la presentación con todos ustedes con el consentimiento de nuestro experto de hoy y también por mail. Y tercero, por favor, aprovechen para comunicar o preguntar al experto. Queremos brindarles una plataforma para compartir sus preguntas o sus dudas durante este webinario. Y para hacer así, usen el chat habilitado en la parte inferior de la pantalla que dice preguntas. Sí, anotaremos sus preguntas planteadas durante este discurso para que nuestro experto, que se puede ver aquí en la pantalla, puede contestarlas al final. Las preguntas no son visibles para los demás participantes, solo para nosotros. Por favor, escriban su nombre y el nombre de la empresa después de su pregunta. De esta manera, el experto tendrá una idea del contexto de que la pregunta ha sido planteada. Sí, después de mis palabras de bienvenida y los detalles técnicos, quiero presentarle el protagonista del día, nuestro experto, Dr. Herfried Wöss. El Dr. Herfried Wöss es socio fundador de Wöss & Partners y uno de los más destacados abogados corporativos aquí en México. Desde 1993 hasta su venta ha sido el abogado de voestalpine Technology aquí en México y ha constituido y asesorado una de las más importantes empresas austríacas en México. Aparte de su práctica corporativa, funge como presidente de tribunales arbitrales y abogado de parte en arbitrajes relacionados a gasoductos, tarifas eléctricas, la construcción de plantas termoeléctricas, refinerías, plantas de cemento, proyectos mineros y petroleros en diferentes países. Cuenta con un magíster y un doctorado en Derecho Internacional, Derecho Internacional Económico, de la Universidad Johannes Kepler en Linz, en Austria. Un LLM en Derecho de Negocios Internacionales en el Reino Unido. Es licenciado en Derecho de la UNAM y ha sido académico visitante para arbitraje internacional y el Derecho de Daños en la Universidad de Georgetown en Washington. Es también Special Legal Consultant ante la Barra de Abogados de la Ciudad de Washington. Ha escrito la monografía Líder sobre reclamos de daños en el arbitraje internacional, que fue publicada por Oxford University Press en 2014. Es residente en la Ciudad de México y en Viena, donde Wöss & Partner tiene una oficina de representación. Y dicho esto, pienso que ahora es tiempo para pasar la palabra al querido Herfried. Les deseo un evento emocionante y espero que encuentren este formato útil. Y con esto, Herfried, te pido que ahora continúes. Muchas gracias. Sí, buenos días. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a Advantage Austria, Austria Connect, la Handelsdelegation, por la invitación y saludos a Friedrich Steinecker. Yo voy a tratar un tema que de primera vista parece que es un tema puramente legal.
pero no es, sino es más bien, yo siempre diría que es un arte. Cómo garantizar pagos es más legal, pero cómo cobrar en tiempos de crisis y cómo cobrar aún sin tiempos de crisis en México, y actualmente estoy en México, ya que ya no tenemos vuelos para ir a Europa. Aún sin tiempos de crisis, cobrar en México siempre ha sido un arte, y tengo que subrayar, nosotros hemos estructurado, no sé, una centena de contratos de venta de maquinaria, equipo, lo que sea, y durante más de 25 años hemos tenido muy pocos casos de cobranza de nuestros propios contratos, justamente porque los armamos con todo el conocimiento y lujo de detalle. Y una cosa que es más bien filosófica, que es cómo se combinan temas legales con la Hebelwirkung, con la palanca fáctica. Y ese es el gran arte. El gran arte no es tanto el detalle jurídico, sino siempre es la combinación presión física con cuestión legal. Aquí voy a presentar rápido los temas que tenemos. Vamos a hablar un poco del tema de contratación internacional y las principales cosas que tiene que tener un contrato de compra-venta o de suministro. Suministro es compra-venta a largo plazo y que no se tiene que hacer. Y lo primero que no se tiene que hacer es, por supuesto, vender auf offene Rechnung, es decir, sin contrato. Es una invitación de que su comprador, su cliente, no paga, es casi automático, aunque tengo que decir, actualmente, justo en estos días, estamos cobrando cuentas por cobrar para una empresa trader en Viena de cartón y papel, y estoy sorprendido qué bueno nos va, porque por regla general ese tipo de cosas de antemano lo estamos por pedidos. También vamos a hablar de derechos de retención en caso de peligro, la prenda sin posesión y el tema de concurso mercantil, que ya está empezando, la temática de concurso mercantil, algunos aspectos muy particulares de la industria automotriz y que nos ha funcionado en el pasado para cobrar a empresas como Faurecia, y más allá, medidas out of the box, que recomendamos a una empresa austríaca que vende máquinas de las cuales cada una cuesta $1 millón. Y finalmente, si son empresas que participan en proyectos complejos, no hay que olvidar lo interesante de México es, y esperemos que siga, son proyectos de infraestructura, proyectos energéticos, energías renovables, como utilizo ya instituciones bancarias y a lo mejor algún tema de qué se puede hacer en el futuro. Voy a la siguiente página, vamos a ver si salta o que ya fueron los temas. Vamos a la siguiente, contratación internacional. Ahí lo primero es, ojo, mientras en Alemania desde el año 2000, se incorporó el derecho de obligaciones internacional que deriva de la famosa CISG, de la Convención de las Naciones Unidas o Convención de Viena sobre contratos de compra-venta internacional de mercaderías, al derecho alemán. En Austria todavía hay abogados que están muy renuentes de aplicarlo y piensan que tienen que aplicar el derecho austríaco y un foro judicial en Austria que puede ser mortal. El año pasado ganamos un arbitraje en Frankfurt bajo reglas de DIS, y por alguna razón una empresa que es una de las más grandes de máquinas manufactureras, de máquinas de construcción, hizo lo que se llama un opting out de la Convención de Viena, y ahí teníamos que litigar bajo derecho alemán. Gracias a la WU, a la Wirtschaftsuniversität, lo pude hacer porque ahí estaban todos los comentarios del derecho alemán y lo ganamos. Pero por regla general, cualquier contrato entre México y Austria, donde dice se aplica el derecho austríaco, el derecho mexicano, se aplica esa Convención de Viena sobre compraventas internacionales, la compraventa internacional de mercancías. Y ese es mercaderías. Y eso es importante, es decir, tanto que no hay un opting out, tanto que no diga que no se aplica, se aplica. Y esa convención es muy buena, es excelente, pero hay que ajustarlo y hay que también agregar los trucos. Y los trucos es primero, reserva de dominio. Reserva de dominio antes era complicado,
firma ratificada por notario de ambas partes, registro en el registro público de la propiedad. El día de hoy es muy fácil, ya tenemos otros instrumentos como es el registro unitario de garantías mobiliarios, que está en la Secretaría de Economía. Es relativamente fácil de registrarlo. Si venden algo que cuesta mucho dinero, como son máquinas o equipos, reserva de dominio y registrarlo en el RUJ en México, para que si el comprador revende la máquina de manera ilegal, podemos cobrar hasta el comprador de supuesta buena fe, porque no tiene buena fe al tercero. Segundo, pagarés. Los pagarés son un instrumento formidable. ¿Y por qué? Porque inician con el embargo precautorio del deudor. Ahora bien, como bien saben, en México hay un dicho: ricos empresarios, pobres empresas y ricos empresarios. Ricos empresarios, pobres empresas. Por lo tanto, el pagaré de su comprador, de la empresa comprador, sirve tanto que esa empresa tiene activos y tenga algo para ejecutar, como son cuentas con clientes importantes. En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que empresas muy conocidas venden bienes a empresas que al momento de notificar la demanda se esfuman al aire, ¿sí? Y ahí la pregunta es, oiga, nadie hizo un due diligence anterior, checo dónde está la empresa, ¿y qué se hace con un pagaré? Bueno, lo mínimo es que el dueño de la empresa me firma como aval, como Wechselbürger. Y cuando ya embargamos al inicio de un juicio ejecutivo mercantil a su casa, van a ver qué rápido paga. Más bien, va a pagar antes, porque el momento que ustedes logran el aval del dueño de la empresa, porque sus estados financieros no dan mucho, van a ver que sí va a pagar. Segundo, el tercero, trucos. Los pagarés, cuando tienen un contrato compraventa internacional, siempre cláusula arbitral. Por ejemplo, Vienna International Arbitration Center, Centro de Arbitraje de México, lo que ustedes prefieran. Si no están por encima de 2 millones, por favor, con un árbitro para que sea más barato. Pero, ojo, en la cláusula de solución de controversias tienen que hacer un carve-out. Es decir, tienen que excluir el juicio ejecutivo mercantil de los pagarés. ¿Ok? Eso es muy importante. Siguiente. Cuando tienen 20 pagos de $200,000, tienen que hacer una cláusula, lo que se llama aceleración o vencimiento anticipados. Es decir, no me paga el mes de mayo 2020, al no pagarlo se vencen todos los pagos que siguen, ¿sí? Porque si no, les va a pasar algo que pasó en un banco alemán hace unos años, que tuvimos 3 demandas por cada año, ¿sí? Absolutamente innecesario. ¿Por qué? Porque no podíamos demandar los pagos y los vencimientos futuros, ya que no se habían vencido. Por lo tanto, cláusula de vencimiento anticipado en contratos de pagos sucesivos. Lo que les estoy platicando, por supuesto, nosotros lo hacemos en paquete. Es decir, ustedes vienen con un proyecto, con un negocio, nosotros le llamamos todo a un precio fijo. Y este vencimiento anticipado en contratos de pagos sucesivos lo tengo que también reflejar en los pagarés, porque todavía existe la posibilidad que por algún tema contractual me tratan de obstaculizar el juicio ejecutivo mercantil, diciendo el contrato dice otra cosa, artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos. ¿Ok? Y último, los intereses siempre tienen que estar por encima de la tasa bancaria y la inflación. Solo el agregado comercial Guido Stock, que buen amigo mío que estaba hace muchos años en México, una vez me dijo algo muy sabio: cuando tienes una cadena, la cadena se rompe donde está el anillo más débil. Es decir, si su comprador se financia con ustedes a una tasa más baja que consigue de otros vendedores o de los bancos, no les va a pagar. Así tan fácil. Así funciona en un país como México y en muchos países del mundo. Si ustedes dejan la puerta abierta, la otra parte se va a aprovechar. Es decir, y eso lo vemos mucho, las exportadores, los vendedores muchas veces invitan a la otra parte de no cumplir con el contrato por negligencia, por descuido o por simplemente pensar que el mundo es como en Austria, donde hay buena fe, un sistema judicial que ejecuta las obligaciones que alguien pacte. Pero fuera de Austria, en muchos países, como ustedes bien saben, así no es.
En caso de venta de máquinas, equipo, por favor, cuando tienen un contrato de compra-venta, le pongan una garantía para una máquina de 1 año, de un equipo, nada más, ¿sí? Tienen que separar cualquier problema de garantía del mantenimiento que después sigue. Hagan un contrato de mantenimiento. Lo típico es, a los 2 años, su cliente no paga. ¿Ok? Ya venció la garantía. ¿Pero qué va a decir el cliente? Va a decir, la máquina tiene un problema y fíjate, me dijeron que tengo que poner tal y tal líquido. Y después el asunto, cuando no hay cláusula arbitral, se litiga 3, 4 años. Al final se gana, pero a los 3, 4 años la empresa ya no tiene activos, como no tuve un pagaré, no pude hacer un embargo precautorio, sino tengo que, apenas puedo embargar cuando tengo la sentencia final. No olviden, en México, cuando no tienen arbitraje, tienen 3 a 4 instancias y ese citarra. Si es un contrato de mantenimiento, que tengan por separado al contrato de compraventa, es muy claro, cualquier tema que sigue una vez terminada la garantía del contrato de compraventa es un tema de mantenimiento. Y lo bueno del mantenimiento es que siguen teniendo acceso a la máquina, al equipo, y después les voy a decir para qué sirve eso. No vender sin contrato. Repito, si ustedes venden a offene Rechnung, están invitando a su cliente que no pague. Y eso es lo que hemos visto muchas veces. Y ahora, como ya mencioné, tenemos un caso de un trader en Viena que por sorpresa estamos cobrando con interpelaciones naturales y después les explico eso. ¿Para qué necesito una reserva de dominio, un Eigentumsvorbehalt? Muy fácil, porque me da el derecho de separación en el concurso mercantil. Es decir, yo puedo pedir en el concurso mercantil que me regresen el bien. Muy importante. Ustedes venden una máquina, su comprador cae por el COVID-19 en concurso mercantil, ustedes van al juez concursal o en la conciliación y piden, oye, este es mío, aquí está la reserva de dominio, lo registren en el RUG, y fíjate, lo hicimos no de manera sencilla que permite el RUG, que es registrar algo sin poder, sino fíjate, nosotros sí tenemos un contrato con firmas ratificados por notario público en Austria y por notario público en México. Por favor, sácame esta cosa, es mía. ¿Ok? Pagaré, ya mencioné, en pago precautorio es muy útil, especialmente cuando el dueño de su cliente, el dueño de la empresa, firma como aval o como Wechselbürger. Y esta diferenciación entre pago y calidad de un producto es muy importante en la práctica para lograr el pago. Es decir, lo que tenemos que evitar que cuando ustedes te mandan por el pago, la otra parte diga, tu equipo estaba mal, fíjate, no funcionó, y después nos tardamos 2, 3 años para litigar este asunto, ¿ok? Me voy por los pagarés, hay excepciones muy limitadas. Embargo precautoriamente me voy por el pago. Cualquier tema técnico bajo el contrato, me voy por el arbitraje. Esto lo litigamos en el arbitraje, 1 año y medio, si es algo verdaderamente complicado. Y tengo la ventaja, si es un chantaje, es decir, si la otra parte simplemente inventa un defecto en la máquina, en el equipo, es difícil que un tribunal arbitral va a entrar a esto. Es decir, me evito muchos dolores de cabeza y me evito que me retrasen el tema de pago. Pero muy importante, la cláusula arbitral necesita excluir el fuero de los pagarés para que no me paran el juicio ejecutivo mercantil con la cláusula arbitral. Es todo, ese es el know-how que se requiere para hacerlo bien. ¿Ok? Registro único de garantías mobiliarias. Ya mencioné que se tiene que ratificar firmas ante notario público en Austria y México. Se tienen que otorgar poderes en ese mismo contrato a abogados en México para que registren ante el RUG el contrato y la reserva de dominio. Y también en lugar de reserva de dominio puedo poner una prenda de posesión o hay otras cosas. El RUG tiene varios instrumentos de Kreditsicherung, de garantía de pago que se pueden registrar. Con esto puedo bloquear la reventa de la máquina, por ejemplo. Y nosotros, por supuesto, agregamos todavía cláusulas en el contrato que tienen efectos penales. Es decir, al comprador le determinamos con precisión dónde en su planta va a instalar la máquina. Si me mueve la máquina a otra planta del comprador, le puedo meter una denuncia penal porque es mi propiedad la máquina por la reserva de dominio y van a ver cuando hay un tema penal qué rápido se mueve su cliente para pagar o para remediarlo.
Y además el dinero, en caso de que lo revenda ilegalmente, el dinero que entra es de ustedes por la reserva de dominio. Muy importante, cuando tengo un contrato de 20 pagos a $200,000 y tengo una cláusula en el contrato que me permite rescindir el contrato porque no me pago el 10º pago, esa cláusula de rescisión en contratos de tracto sucesivo, es decir, de 20 pagos, un contrato a 3, 4, 5 años de compra-venta, esa cláusula también se tiene que registrar en el RUC. Eso es algo que dice el Código Civil, casi nadie lo sabe. Tengan cuidado con esto porque la ignorancia les puede obstaculizar la cobranza. Vamos a la siguiente. Pagarés, si acaso tienen algún banco de de confianza en Austria, cuando tienen pagarés siempre los pueden endosar y cobrar menos un descuento esos pagos, y el que demanda después al deudor es el banco. Y lo puedo dar en factoraje estos pagarés, y con este también ya se excluyen cualquier tipo de excepciones, los pocos que hay en la ley que podrían existir con base en el contrato de compraventa internacional. Toman en cuenta la venta de los pagarés a un banco a través de factoraje. Cuidado si tienen una garantía de seguro de exportación, de crédito de exportación por parte del Control Bank, tienen que coordinarse con el Control Bank para que no haya un problema después en caso de que haya un caso de seguro por falta de pago. Y ese tengo que subrayar, no se olviden a los amplios servicios que ofrece el Control Bank, inclusive para proyectos de inversión en México, entiendo también para joint ventures, para garantizar y cubrirse para el futuro, ya que, como es obvio y notorio, vamos a ver una ola de no pagos en el futuro. Y lo mismo que mencioné antes, los pagarés tienen que estar absolutamente sincronizados con el contrato. Y lo que nosotros hacemos es 20 pagos, hay 20 pagarés con una cláusula de aceleración que tiene que estar formulada precisamente de acuerdo con la tesis y jurisprudencia que existe para la aceleración de vencimiento en pagarés para que funcione en la práctica. Es decir, de 20 pagos, el 10º no se paga. Al no pagarse, se vencen los siguientes 10 pagos. Demando por el monto total en un juicio ejecutivo mercantil y cualquier tema técnico me lo arreglo en un arbitraje. Van a ver qué rápido paga su otra parte sin juicio, porque sabe que en ese momento se venció todo el resto. Más bien, si tiene 5 acreedores y sabe ustedes le van a pegar duro, les va a pagar primero a ustedes. Recuérdense de la teoría de la cadena, de la pieza más débil del licenciado Guido Stock, que ahorita es consejero comercial en algún lado de África. Vamos a la siguiente lámina. Tarda un poco. Derecho de retención, muy importante. Lo que mencioné al principio, por favor, no permitan a su abogado en Austria el opting out de la Convención de Viena, porque es muy útil y además aplicar el derecho austríaco en un arbitraje o en un juicio en México aumenta el doble los costos, porque los tengo que probar, necesito un experto, mientras la Convención de Viena, cualquier abogado de calidad tiene su comentario de la señora Schwenzer en su oficina y puede trabajar con esto y no necesita probar el derecho austríaco, alemán, lo que sea. Y ahí es muy importante el derecho de retención que establece la Convención de Viena. Y reitero, aunque diga en el contrato se aplica el derecho de Austria, se aplica el derecho de Alemania, se aplica el derecho de México, se aplica siempre la convención, porque es el derecho convencional de esos países, todos han firmado la convención, y si no hay opting out expreso, es decir, que diga expresamente que no se aplica la convención aplica. Y el artículo 71 de la convención señala que en párrafo 1, que cualquiera de las partes podrá diferir el cumplimiento de sus obligaciones si después de la celebración del contrato resulta manifiesto que la otra parte no cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones. Y el párrafo 2, el vendedor, si ya hubiera expedido las mercaderías antes de que resulten evidentes los motivos a que se refiere el párrafo precedente, podrá oponerse a que las mercaderías se pongan en poder del comprador. Ahora bien, en bienes de capital, por ejemplo, rodillos para plantas de acero, hay una empresa muy importante en Austria, ellos lo venden a México porque es un bien esencial para producir láminas de acero.
y esos bienes tienen un plazo de pago muy largo. El vendedor se obliga a vender a fuerza, pacta sunt servanda, tiene que vender, tiene que mandar esas cosas que pesan toneladas a México y sabe que en un año le van a pagar. Ahora bien, el día de hoy el vendedor se da cuenta, chispas, el comprador ya está en un régimen de semi-intervención, siempre ha tenido problemas de pago, ya ha tenido un concurso mercantil, hijo, le doy estos bienes de capital y quién sabe si me va a pagar en un año. Bueno, aquí, si tenemos pruebas de que podría haber problemas de pago por el comprador, bueno, cortamos el plazo de pago o hacemos cash on delivery o algo que verdaderamente nos satisface para no entregarle un bien de capital al comprador y después ver cómo me cobro en un año cuando a lo mejor el comprador ya está en concurso mercantil. De acuerdo con por lo tanto, tenemos un derecho de retención del vendedor muy amplio que no tenemos en el derecho mexicano. La excepción non adibileto contratos bajo el derecho mexicano es muy rudimentaria, nos sirve, pero en la Convención de Viena sí tenemos. Y lo que normalmente pasa cuando alguien dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a entregar porque me da miedo que no me vas a pagar. Llegamos a una negociación de contrato. Es decir, lo típico, cuando metemos presión, lo que sigue es una renegociación del contrato. Ya me estoy excediendo. Caso que tenemos ahorita para una empresa austríaca que da las plataformas electrónicas para las grandes empresas de telefonía celular. Cuando ponemos el tornillo, llegamos a negociación y ponen lo de tornillo es te suspendo el servicio de mañana, ya nadie puede utilizar tu servicio. ¿Ok? Renegociación, hay que tomarla en cuenta, checan sus contratos, si no están bien hechos, ven cómo ahorita pueden renegociar sus contratos. Y ojo, la fuerza mayor normalmente no excusa el no pago. Es decir, la fuerza mayor favorece al quien tiene que entregar un bien, pero no da un derecho de no pago a la otra parte. Es decir, el COVID no sirve para que la otra parte no pague. Prendas y sin imposición y fideicomisos. Prendas sin imposición es muy semejante a la reserva de dominio y fideicomisos, por ejemplo, me sirven. Si ustedes tienen un cliente grande, pueden pedirle que les cede sus cuentas por cobrar. Y para que los clientes del cliente no se dan cuenta, se establece un fideicomiso. Así lo hicimos a través del Export Credit Agency de Canadá para un gran banco canadiense a favor de una gran empresa de Quebec hace 2 años y funciona hasta el día de hoy. Excelente. Vamos a la siguiente. Ok, cash on delivery. Industria automotriz es el mundo diferente. Es decir, todo lo que se dice de fuerza mayor y de otros temas, en la industria automotriz las cosas son diferentes. Casi no hay contratos, salvo algunos clientes de nosotros que les insistimos. Hay condiciones generales de compra. Cuando no hay arbitraje por regla general y si lo hay bajo reglas locales en algún lugar en los Estados Unidos, en otro lugar. Si quieren litigar, se tienen que ir para Volkswagen, creo, en Chattanooga y para Magna en Tennessee. Y una vez nos tocó un caso así, litigamos algo en Michigan. El primer día yo ofrecí mediación más arbitraje, la otra parte no quería, litigamos 3 años ahí en Michigan. A los 3 años el juez nos mandó a mediación forzosa, llegué allá y a las 5 de la tarde firmamos. Son 3 años de juicio inútil y todo esto porque la industria automotriz de cierta manera se mueve como el deporte en el fútbol, es decir, se imponen condiciones a través de condiciones generales, se litiga siempre en la puerta de la planta de la OEM a jueces que de derecho internacional no tienen ni idea y los proveedores están al arbitrio de eso, pero tiene una ventaja. Si usted como proveedor Tier 2, Tier 3 no cumple, la otra parte tiene que litigar por regla general, también en Chattanooga y Tennessee. Y lo que siempre nos ha funcionado, siempre cuando su cliente, su empresa es suficientemente grande, es cash on delivery. Es decir, hemos cobrado millones de dólares a Forestia y lo hemos hecho 2 o 3 veces sin ningún problema y por supuesto siempre justificado porque ya se deben hace mucho tiempo esos pagos. Hay una cierta estrategia especial en la industria automotriz que hay que considerar si usted es proveedor. Vamos a lo siguiente.
y se llama Cash on Delivery. ¿Qué es Cash on Delivery? No te entrego si no me pagas. Y ustedes saben, en la industria automotriz lo estamos viviendo el día de hoy por unos tornillos que se tienen que producir en México para la planta de Audi en China. La planta de Audi en China no puede seguir produciendo y por bajo el nuevo USMCA, el US Canada-Mexico Agreement, tratan ahorita a toda costa de que México se adhiere a Canadá y los Estados Unidos en lo que es industrias esenciales. ¿Cómo hago la cobranza? ¿Cuál es el primer paso? Pidan a un abogado que haga una carta firme, agresiva, no demasiado, y no lo piden que lo mande así, sino a través de una interpelación natural. Por alguna razón psicológica, siempre funciona en México, casi siempre. Les digo, ahorita estamos cobrando cuentas abiertas, más bien una abogada del despacho que se dedica a eso, por una empresa en Viena, con simplemente interpelación notarial, y lo siguiente que hacemos, los agarramos y firmamos un contrato. Y nuevamente, o renegociamos un contrato cuando la otra parte lo notamos nerviosa para reforzar los contratos para lograr el pago. Siguiente, cortar el suministro. Por ejemplo, ustedes tienen un contrato de mantenimiento de máquinas costosas en la industria automotriz y su cliente ya no paga. La siguiente vez que le hablan, oye, algo pasa con la máquina que hay que ajustarlo, lo primero es que alguien diga, sí, nos dimos cuenta que el pago número 22 del contrato de compraventa no ha realizado. Por supuesto, tenemos servicio 724, pero solamente llegamos si nos pagas lo que falta. Y lo hemos hecho varias veces, inclusive ahorita en un tema electrónico de plataformas electrónicas, no entregar materiales y repuestos, renegociar contratos. Es decir, tiene que estar duro. Yo sé que el de no entregar materiales y repuestos les puede poner una cierta desventaja, pero si la otra parte les debe $1 millón, no dudan en aplicar y cortarle el suministro a su cliente hasta que pague o renegocie o les da mayores garantías o les cede cuentas por cobrar. ¿Ok? El siguiente es medidas out of the box. Lo hemos hecho ya, lo estamos haciendo desde 15 años, nunca lo ponemos por escrito, podría ser ilegal, perdón que los diga, off the record, no lo dije. Si son vendedores de equipos, de máquinas grandes, por favor, el día de hoy se pone un software, se pone un algoritmo que se controla a través de un satélite y si es necesario, apáguenlo. Un día, para una empresa muy conocida austríaca, íbamos a parar un cliente muy, muy importante de General Motors y es algo que siempre funciona. Es decir, piensan adelante, piensan por dónde está lo que les dije, el Hebelwirkung, ¿sí? La palanca. Y tienen que ser creativos. Pongan software, pongan algo que en su momento puede bloquear el bien que venden. El siguiente día les van a hablar, tienen un buen contrato de mantenimiento, dicen, con mucho gusto mañana llega, fíjate, me hablaron de la contabilidad y no pagaste los últimos 5 pagos. Cuando los pagas, ahí estamos para darte el mantenimiento debido. Muchas gracias, espero que les dé un poco de orientación. Reitero, para cobrar, siempre es una combinación entre el buen derecho, buen contrato, buenas cláusulas y la parte fáctica. Tengo que combinar la parte fáctica con el derecho para tener un efecto y nosotros en más de 25 años nuestros contratos siempre se han cumplido y ahorita hacemos bastante cobranza y con mucho éxito, aunque en tiempos de crisis. Gracias. Sí, la primera pregunta se refiere al tema de la fuerza mayor. Dice que me gustaría saber más sobre las cláusulas de fuerza mayor en la industria automotriz en esos tiempos. ¿Qué implicaciones y consecuencias hay que considerar? Como ya mencioné, en la industria automotriz el mundo legal es un poco diferente. Es decir, por regla general no hay contratos, hay general terms of purchase o sencillamente condiciones generales que impone el OEM. OEM son los Volkswagen, los Audi, los Mercedes, Nissan, a los que siguen, ¿sí? El Tier 1, que son los proveedores de componentes completos, el Tier 2 que hace cosas muy sofisticadas y el Tier 3 que hace cosas menos sofisticadas. Lo primero es
cuando alguien estudia esos documentos que son de antemano, tienen 80, 100 páginas, son, yo no diría leoninas, pero son brutales, ¿no? La industria automotriz, y por esto lo comparo un poco con el deporte, ¿no? Con los futbolistas que los venden de uno al otro y los tienen bastante controlados. La industria automotriz también así funciona. Cada año hay una renegociación, no hay garantía si se venden los coches, y las condiciones generales en cuanto a lo primero, y lo primero que alguien siempre ve como abogado es, quiero saber qué derecho se aplica y qué foro tenemos, ¿no? Y los típicos condiciones generales en el área NAFTA, que todavía existe para 3 años más, es no hay arbitraje, o si hay arbitraje es un arbitraje local de la American Arbitration Association sin aplicar las reglas internacionales, sino los comerciales. Es decir, voy a terminar con árbitros americanos que aplican procedimiento americano, que es muy sui generis y muy costoso. Eso es en cuanto a foro, o tengo que litigar en Chattanooga, Tennessee, y a veces, que yo he visto, a veces el cliente, no estamos hablando de una empresita, estamos hablando de grupos que tienen 6, 7, 8 empresas en México. Resulta que para el mismo producto firmo 2 diferentes condiciones generales, uno con el Tier 1, el otro con el OEM, y hasta se contradicen y queda la duda, sí, tengo un problema con ellos, pero ¿dónde lo reclamo? Y el reclamo, como digo, está en algún pueblo, en algún juzgado, allá. Y la fuerza mayor también, al final, el derecho aplicable es normalmente no el CISG, sino es el del estado de Michigan o de Tennessee o alguna cosa así. Es decir, derecho local de los Estados Unidos. Y consíganse un buen abogado en un tema complejo automotriz en algún pueblo allá en Tennessee, difícil, es decir, la ventaja lo tiene la otra parte. Y después, la fuerza mayor no es lo que ustedes leen en los periódicos, y en los WhatsApp, y en el LinkedIn, que ahorita todos podemos invocar. La fuerza mayor por COVID es un error. En la industria automotriz, el último que vi de condiciones generales, el término para notificar era 2 días. Por supuesto, ¿quién notifica una fuerza mayor por COVID en 2 días? Nadie. Ok, ustedes dicen, no pasa nada, todos saben que COVID califica como fuerza mayor. Sí, pero ¿qué pasa si mañana los Tier 1 y los OEM en los Estados Unidos dicen, vamos a arrancar, y tú, México, te ordeno el día de hoy que empiezas el arranque? ¿Y qué va a decir el proveedor mexicano? No puedo, ya me llegaron. Nosotros, la última empresa que mantuvimos en operación reducida, lo cerraron la semana pasada. Y al final nadie de nosotros quería ir a la cárcel, aunque es un arresto administrativo por 36 horas, por lo tanto dejamos cerrada la planta. ¿Y qué dice el OEM, el Tier 1? ¿O qué podría decir en los próximos días cuando ya arrancan las plantas en los Estados Unidos? ¿Sabes qué? Me vale lo que dice el gobierno mexicano. Hay una cláusula de fuerza mayor en las condiciones generales. No me notificaste en 2 días y te voy a demandar por daños y perjuicios. Ok, aquí todavía pueden decir, me va a demandar en Chattanooga. Hasta que esta sentencia se ejecuta en México pasan años, y hay ciertas medidas para de cierta manera obstaculizar la ejecución de sentencias extranjeras en México. Pero de todos modos, es una situación muy desagradable. Ustedes saben cuánto cuesta la hora de un paro de una planta de Volkswagen en los Estados Unidos. Ustedes no quieren ser agredor de daños y perjuicios. Teóricamente pueden ser, simplemente por el hecho de que el gobierno mexicano no se alinea, no declara a la industria automotriz como esencial en los próximos días. Y ese tómenlo en cuenta, y reitero, la industria automotriz se mueve en un mundo por separado, inclusive en un mundo legal por separado. Muchas gracias, Efit. Continuamos con la próxima pregunta, que se refiere a clientes grandes e importantes. La cuestión es, o la pregunta es, si el cliente es grande e importante para futuras ventas, ¿cómo es posible cobrar de una forma más sensible? Cortar suministro de servicio o bloquear la máquina no es tan viable.
Bueno, como mencioné, hicimos hace 2 años un proyecto muy importante en el sector de agricultura para una empresa de Quebec, más bien para un banco muy grande, junto con el Export Credit Agency. Utilizamos fideicomisos. ¿Qué hicimos? Creamos un fideicomiso con una cuenta fiduciaria. Esa era la cuenta y el cliente que recibió el financiamiento tenía que notificar a todos sus clientes que a futuro todos tenían que pagar esa cuenta. Esa cuenta para los clientes del cliente, no eran públicas. Es decir, los clientes mexicanos del que recibió el financiamiento no sabían que estaban pagando una cuenta fiduciaria. Nosotros teníamos el derecho de en cualquier momento avisar a los clientes, por supuesto teníamos las listas, de que a partir de mañana siguieran pagando a la misma cuenta, pero ya a favor del acreedor, es decir, del financiero, del vendedor, en su caso extranjero o mexicano. Y como siempre, estas cosas se estructuran de tal manera, y repito, donde lo legal debe ser perfecto, pero siempre debe haber un Hebelwirkung, una palanca muy fuerte. Ya pasaron 2 años y no hemos tenido un caso de default, es decir, de no pago. Por lo tanto, con clientes grandes puedo hacer cosas un poco más complejas, más interesantes, como utilizar fideicomisos de administración y pago, donde se reciben como un escrow account los pagos, donde se mantiene cierta cantidad siempre en el banco. El banco tiene que avisar como fiduciaria, banca fiduciaria, al beneficiario que acaso hay menos dinero de esto, es decir, siempre se queda en la cuenta $1 millón o medio millón de dólares. Y en caso de default, el acreedor se puede cobrar inmediatamente con el medio millón y adicionalmente puede avisar a todos los clientes del cliente para decir que a partir de mañana todo ese dinero que pagan es a favor del acreedor. Y ese no va a pasar en la práctica salvo que el cliente principal se caiga en concurso mercantil. Pero, como repito, todas estas medidas sirven para que no haya incumplimiento. El arte es crear una estructura de presión que no hay incumplimiento. Entiendo que nadie quiere tratar mal a los clientes, pero hay que tener cuidado y reitero, revisen sus contratos. Si son débiles, los primeros que no van a pagar son ustedes. Ahorita es el tiempo de a lo mejor renegociar. Tenemos un caso ahorita donde estamos negociando. Pagan ahorita un monto fuerte, pero después siguen con pagos chiquitos, en medio año otra vez pagos grandes. Pero lo que hicimos es, mira, te doy todo esto, esta ventaja, pero siempre cuando se da algo, alguien tiene que pedir algo a cambio. Famoso libro de negociación de Uri Fischer, Getting to Yes. Es lo principio, siempre tengo que pedir algo a cambio. ¿Qué pedimos a cambio? Que sin notificación posterior podemos suspender servicios si en un medio año no van a seguir pagando. Es decir, no suspendo ahorita, pero hago más fácil que pueda tomar estas medidas en el futuro. Y la consecuencia normal, si se mantiene el negocio, todos queremos un win-win, todos queremos seguir negocios, es que podemos tomar medidas más fuertes y ese trae consigo el primero a que van a atender son ustedes, porque ustedes tienen mejor contrato, ustedes tienen mejor palanca. No van a atender a otros, no van a pagar a otros, pero ustedes tienen que lograr que ustedes son los primeros a quien se va a pagar y si hay que hacerlo con cierto arte, cierta presión. Yo veo un feedback que dice, muy interesante, doctor Bös. He tomado ideas para nuestras pequeñas máquinas en relación a contratos de servicios. Saludos desde Dunstan del Valle de Bloom, México. Y también un comentario que dice que las empresas tendrán problemas de liquidez debido a la crisis, que es verdad. Aquí, solamente para mencionar, no se olviden del fabuloso instrumento de la Control Bank en Austria. Entiendo que también para negocios México hay cobertura y ya es algún tiempo que revisé su catálogo de cobertura, pero seguramente su casa matriz en Austria tiene acceso, puede obtener coberturas globales. Y como yo he dado conferencias a la Unión de Berna, que es la Organización Internacional de los ECAs, de la cual también participa el Control Bank, para seguir manteniendo su nivel de cobertura y un costo bajo con el Control Bank, más vale que tengan buenas garantías de pago. Pero también les puede ayudar, no olviden, su comprador, su cliente
puede hasta asegurarse con el control bank para un Lieferantenkredit. Es decir, el que toma el crédito es a través de un banco con cobertura del control bank, puede ser su cliente, especialmente si es una empresa grande. Hay diferentes variaciones que se pueden hacer. Y yo sé que los últimos años ya no era tan necesario este tipo de coberturas, pero creo que llegamos ahorita a una temporada donde el control bank va a jugar un rol esencial para mantener líquidos sus clientes, pero a riesgo de sus clientes, no a su riesgo. Sí, parece que no hay más preguntas. Creo que has informado suficientemente a todos. Dicho esto, quisiera terminar con un comentario respecto a al siguiente evento. El próximo episodio del webinar Expert Talk tendrá lugar el jueves. Es 28 de mayo, no 26 de mayo, es un error, disculpan. Y a las 10. Tuvimos que posponer el evento por razones de organización, y en este episodio invitamos a la señora Rosemarie Fleischmann, y ella tocará el tema de los retos de recursos humanos en tiempos de COVID-19. Si quieren participar, hagan favor de responder a nuestro envío después del webinario, que será distribuido en el transcurso del día. Ahí tendrán la posibilidad también de registrarse. Con esto quiero despedirme. Muchas gracias, Herfried, otra vez por tu presentación y por tu tiempo. Y quiero despedirme con mis mejores deseos para todos ustedes. Cuídense mucho, mucho ánimo y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias y saludos.